Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de compartir con un equipo pastoral, hombres y mujeres llenos del poder de Dios, los cuales oran por ti y están constantemente pidiéndole a Dios que podamos ser de bendición en tu vida. Para los que nos están viendo en línea, esperamos que esta no sea la primera vez que nos hayas visto, y si la es, bienvenido a casa. Si este mensaje es bendición para ti, te invito a que lo compartas. Puedes ir a nuestra página de Facebook, a Sunrise Church Español en Facebook, o a nuestra página de YouTube, Sunrise Church Español, y ahí puedes compartir el enlace. La serie completa está y pues es una bendición. Si es tu primera vez aquí con nosotros en este lugar o en cámara, puedes escribir en el chat. Y si es tu primera vez aquí, por favor, en nuestras mesas, los próximos pasos al terminar nuestro servicio. Queremos conocerte y queremos orar contigo durante la semana. Amén. Estamos en una serie que hemos titulado Jesús. Diga conmigo, Jesús. Y estamos, para serlo honesto, el mensaje de la semana pasada no fue nada fácil, ¿okay? Eso fue bastante complejo. Pero te tengo malas noticias, este va a ser más complejo. Estamos tratando con la naturaleza y la deidad de Dios. Y eso no es fácil. Así que te voy a pedir varias cosas. Número uno, mucha paciencia para conmigo, que tengo largo trabajo de presentar esto hoy. Y te voy a pedir, por favor, que me tengas mucha misericordia también. Voy a hacer todo lo posible por presentar este concepto tan complejo de una manera sencilla. ¿Okay? Hoy quiero hablarte sobre Jesús y la Trinidad de Dios, o el concepto que nosotros hemos titulado como la Trinidad. Lo primero que quiero decirte es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no la busques, no la vas a encontrar. Muchas personas piensan que la palabra Trinidad está en la Biblia. No está. La palabra Trinidad sale del latín trinitas, que significa simplemente tres en uno. Tres personas en una unidad. Eso es todo lo que es. Lo que sí está en la Biblia claramente es el concepto de una Trinidad, de un Dios trinito. Y la semana pasada hablé sobre Jesús 100% divino y Jesús 100% humano. Entonces, cuando tú hablas sobre esto, tienes que hacerte varias preguntas. Hay preguntas que al pensar en esto, que Jesucristo era la deidad encarnada, es decir, la deidad que se hizo humano y no perdió su deidad ni tampoco su humanidad al hacerse hombre, tenemos que hacernos preguntas como, por lo menos, cuando Jesucristo oraba, ¿a quién lo oraba? ¿Se oraba a sí mismo? Tenemos que hacernos preguntas porque en el libro de Lucas capítulo 4, en Mateo capítulo 4 te dice que Jesucristo dijo, porque el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido y tengo una lista grande de cosas. Entonces, al yo leer ese texto, yo tengo que decirme, si Jesús es Dios humanado, entonces a decir que el Espíritu Santo está sobre Él, ¿está diciendo que Él estaba sobre sí mismo? ¿Y que Él estaba lleno de sí mismo? ¿Lo que está diciendo Jesús? Pero después, cuando tú sigues leyendo, tú vas a encontrar que Jesucristo fue enviado a morir en la cruz. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió. Y Jesucristo dice, el Padre me envió. En muchas partes en la Biblia lo vas a encontrar que Jesucristo, el Padre me envió. Entonces yo tengo que hacerme una pregunta cuando escucho eso. ¿Jesús se envió a sí mismo? ¿Eso fue lo que ocurrió? ¿Se envió a sí mismo? Pero después, cuando tú estás yendo a uno de los momentos más importantes, antes de la cruz, Jesucristo está en un huerto rogándole al Padre que pase la copa. Y le dice, Padre, si te es posible, pásame esta copa. Yo tengo que hacerme la pregunta, ¿se estaba rogando a sí mismo que la copa fuera pasada? ¿Es lo que estaba haciendo? ¿Se está haciendo una petición derogativa a sí mismo? Entonces, la iglesia cristiana se ha dividido por este concepto que yo estoy hablando ahorita. Desde el principio hasta el día de hoy, este es uno de los conceptos más discutidos sobre la esencia de Dios, la deidad de Dios y sobre todo, quién es Dios. Y pues a lo largo de la iglesia han salido varios personajes. Yo he escogido solamente, porque no quiero hacerte la cosa más compleja de lo que ya es. Y escogí el primer personaje que hasta el día de hoy tratamos con este tipo de pensamiento, que es en el año 215 después de Cristo, no antes de Cristo, después de Cristo, con un teólogo llamado Sabelio. Sabemos que era del norte del África y sabemos que estuvo ministrando en la parte de Europa. Y sabemos que Sabelio específicamente te enseñaba que Dios, o esto fue lo que él empezó a decir, que Dios era una persona en tres manifestaciones o modos. Nosotros los que somos teólogos le decimos a esto modalismos. Eso quiere decir que Dios literalmente tomó el modo de Padre, o se reveló como Padre, se reveló como Hijo, se reveló como el Espíritu Santo.
Déjame explicártelo en español. Moisés es una persona, ¿verdad? Pero Moisés, para María, la mujer más bella del mundo, ¿ya? No se molesten las que están aquí, sus esposos tienen la mujer más bella del mundo. Para María, Moisés es esposo. Pero para Esther y Débora, las niñas más bellas del mundo, no se molesten los que son padres aquí, para mí son las niñas más bellas del mundo, es papá. Y para esta iglesia, la iglesia más bella del mundo, no se molesten las otras iglesias, es uno de los pastores. Entonces, Sabelio decía que Dios era así. La iglesia completa rechazó eso. Y dijo, no es bíblico. Así no es lo que dice la Biblia. Pero después entonces, en el año 265, después de Cristo, salió otro hombre llamado Arrio. Y eso conocemos como el arrianismo. Sabelio se conocía como el sabelianismo. Arrio te enseñaba, literalmente, de que Jesús no era coeterno con Dios. Es decir, no era eternamente siempre existente con el Padre, sino que Jesucristo había sido creado antes de los tiempos de la creación. Y te decía que Jesucristo era subordinado, lo llamamos como subordinación. En su esencia, lo que lo hace ser Dios, y su naturaleza, su divinidad, al Padre. Y después te salió con otro concepto peor. Te dijo que el Espíritu Santo, como ha sido enviado del Padre y de Jesús, era subordinado a Jesús y al Padre. Y era inferior a Jesús. Entonces comenzó un concepto de subordinación en la iglesia, que dividió la iglesia también hasta no hace mucho, hasta el 1050 aproximadamente, por ahí se está discutiendo este tipo de cosas todavía. Y se conocía en los cristianos trinitarios y los cristianos arrianistas. El asunto es que la iglesia rechazó esto totalmente. La iglesia dijo, esto no es correcto, no es bíblico lo que estás enseñando. La iglesia dijo, esto no tiene sentido alguno lo que tú estás diciendo. Y lo otro fue que empezaron a hablarse del Espíritu Santo como una fuerza y no como una persona. Se empezó a hablar del Espíritu Santo como una energía flotante por el espacio sideral, eléctrica, que te toca y te electrocuta. ¿Me entiendes? Otros hablaron como el beso de Dios. Otros hablaron como la creación de Dios a través de la energía flotante. Y la Biblia no te habla de esto. Entonces la iglesia formuló una doctrina, que es la doctrina que le acabo de decir, y lo voy a poner bien claro la definición. Una de las definiciones favoritas que yo tengo sobre la Trinidad es: Dios es tres personas. Por favor, pongan la definición en la pantalla, los que están arriba. Dios es tres personas distintas, es decir, que son tres personas distintas que son iguales en esencia. ¿Qué es esencia? Lo que lo hace ser Dios. Y naturaleza, ¿qué es naturaleza? Que son Dios. Entonces, este es el concepto más simple, en mi opinión, de la doctrina de la Trinidad que la iglesia cristiana maneja. Este es mi concepto más simple que yo considero. La iglesia bíblica comprende, y cuando bíblica es que se llama la doctrina bíblica, que Dios no son tres dioses. Eso tiene que comprenderlo el cristiano. Dios no son tres dioses. Ni tampoco es un Dios con múltiples personalidades. Ni tampoco es un Dios con múltiples roles. En la cruz no murió el Padre, el que murió fue Jesús. El que envía a Jesucristo es el Padre. Y el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y son funciones que cada uno dentro de la Trinidad hace. Ahora, ¿esto está difícil o está fácil? Está difícil, ¿verdad? Yo tengo que admitir que esto es difícil. Yo tengo años estudiando esto y esto es difícil. Vamos a hacerlo sencillo, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿O lo dejamos difícil? Sencillo mejor, ¿verdad? Esto es lo que tú tienes que saber. Tú tienes que saber el siguiente concepto. Dios amó al mundo de tal manera, eso tienes que saberlo, que envió a su Hijo unigénito a morir por ti. Eso tienes que saberlo. Que murió en la cruz, eso tienes que saberlo. Por tus pecados, eso tienes que saberlo. Que resucitó al tercer día, eso tienes que saberlo. Que viene de nuevo a establecer su reino eterno, eso tienes que saberlo. Que nos ha dado la promesa del Espíritu Santo, eso tienes que saberlo. Quien nos revela a Jesús, eso tienes que saberlo. Y que nos convence de pecado y que nos revela la obra de salvación de Jesús a través del amor de Dios Padre. Eso es todo lo que tienes que saber. Eso es todo lo que tienes que saber como cristiano. Esto es muy importante que estemos claros en esto. Esto que yo acabo de decir simplifica el concepto de la Trinidad en manera práctica. ¿Sí me estoy explicando o no? No me estoy explicando, esto es confuso, ¿verdad? El asunto es que
Cuando yo hablo todo lo que estoy hablando, yo tengo que hacerme entonces otra pregunta, porque eso es lo difícil de la teología. La teología te da una pregunta, otra pregunta, y por eso es que a veces yo le digo a los que somos teólogos, ya papá, hay un límite, tú no puedes pasar porque entras en una filosofía que nunca termina. Y la pregunta que uno tiene que hacerse, la cual es una buena pregunta, es ¿cómo es que 3 personas son un solo Dios y no 3 dioses? Esa pregunta, si tú eres cristiano y estás profundizando el Evangelio, tú tienes que hacerte esta pregunta. Entonces, para mí hay 2 paralelismos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, que a mí me encantan. Que te habla de un Señor solamente, que es Dios, y te habla que es 3 veces santo. Son 2 paralelos que manejamos, por lo menos. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 3 al 4, te dice, y el uno al otro daba voces diciendo, hablando de seres celestiales que estaban en el cielo, adorando a Dios. El uno al otro daba voces diciendo, léelo conmigo. No está el texto. Dice, santo, santo, santo. Eso es lo que te dice, santo, 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 el Señor, no los señores, el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el Antiguo Testamento te proclama que Dios es santo, santo, santo. Pero cuando vas al Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, el paralelismo se extiende. Y nuevamente seres espirituales que están en el cielo adorando a Dios empiezan a decir, y no cesaban día y noche de decir, ¿qué decían? Léelo conmigo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esa declaración, el que era, el que es y el que ha de venir, te está hablando de existencia desde antes del mundo, todo existir, existencia ahorita y existencia cuando todo llega a su tiempo. Es decir, una existencia eterna. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento te habla a ti acerca de que Dios es santo, santo, santo. Isaías, Apocalipsis, Dios es santo, santo, santo. Pero no te habla de 3 dioses, te habla de un solo Dios. Cuando yo pienso en esto, yo tengo que comprender varias cosas. Dios es infinito. Dios todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo comprende. Pero tú y yo, ¿sabes lo que somos? Finitos. Nosotros no lo comprendemos todo, no lo sabemos tanto. Y te voy a decir una cosa, mientras más estudias astrofísica, mientras más estudias física cuántica o teoría cuántica, mientras más estudias teología y la Biblia de Dios, más te das cuenta que las cosas reveladas pertenecen a los hijos de los hombres y las cosas ocultas pertenecen a Dios. Eso es lo que tú más te das cuenta. Y que lo que nosotros conocemos es porque Dios ha querido revelárnoslos. Eso lo conocemos. Mientras más te metes en estudiar cosas, entras en un mundo como que, wow, esto es demasiado grande y yo no puedo comprender esto. Entonces, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios o la divinidad de Dios no es diferente en cuanto a esto. Dios es muy grande para que una mente humana pueda comprender en su plenitud quién es Dios. Esto tenemos que comprenderlo. Lo que yo sí puedo saber es que el Padre envió al Hijo a salvar al mundo, el Hijo se humanó, murió en la cruz y el Espíritu Santo nos convence de pecado y ministra en nuestras vidas. Entonces, la Biblia nos revela que la Trinidad en toda su totalidad es parte de la obra de salvación. Es decir, no es una obra hecha solamente por Jesús, sino que hay una obra hecha por el Padre, hecha por Jesús y hecha por el Espíritu Santo con el objetivo de salvar a la humanidad. Pero vamos a entrar en materia más pesada. ¿Están listos? Ténganme misericordia, porque vamos a entrar con hebreo un poquito, ¿sí? No estamos bien, ¿verdad que no? Bueno, igualito tengo que hacerlo. Vamos a hacer otro paralelismo que vamos a encontrar nosotros en Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1. Son 2 paralelismos bíblicos que cuando yo los leo yo no puedo dejar de leerlos juntos. Como teólogo cristiano, tengo que leerlos juntos. Vamos a comenzar con Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la declaración no comienza diciendo, en un principio Dios no existía y como Dios no existía, entonces de repente de la nada vino a existir Dios y entonces Él se sintió solo porque como estaba solito, decidió entonces hacer... No, así no comienza la declaración diciendo. La declaración comienza diciendo que antes que todo existiera, Dios era. En otras palabras, yo no tengo... Mire, los únicos que se preocupan en el origen de Dios, pues los niños, papá, ¿y quién creó a Dios? Pues nosotros somos seres creados, entonces tenemos que preguntarnos, si yo soy creado, Él también tiene que ser creado. Los únicos que nos preocupamos siempre en el origen de Dios somos nosotros. La Biblia no se preocupa por eso. En la Biblia siempre está estipulado que Dios siempre ha existido, que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo sabe. Una vez, en una conversación con un ateo, él me decía, ¿cómo puedes tú creer un Dios todopoderoso? Sí, porque una persona que, imagínate, hay millones y millones y millones y millones de seres humanos y ese Dios todopoderoso que tú dices puede escuchar a todo el mundo a la misma vez y puede tratar con todo el mundo a la misma vez. Y yo me quedé mirando y le dije, tú tienes Google, ¿verdad? Sí, bueno.
Cuando tú te metes en Google, lo primero que Google dice es, hola Moisés. Pero a la misma vez hay gente en China, en Rusia, en Perú, en Venezuela, en Jamaica, en Puerto Rico, en México, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua. Y todo el mundo se mete. Y el Google te dice, hola fulanito. Sabe lo que te gusta, sabe esta tu edad, sabe todo de ti. Una máquina creada por seres humanos. Puede tratar con millones y millones de personas a la misma vez. Entonces, si una máquina creada por seres humanos tiene esa capacidad, yo voy a decir que el Dios Todopoderoso, creador de todo lo que existe, no tiene la capacidad de tratar con millones y millones de seres humanos porque en tu cabeza finita no cabe ese concepto. Con todo respeto, no creo que las cosas son así. Dios es más grande que tú y más grande que Google. ¿Okay? Google no es Dios. Eso tenemos nosotros que comprenderlo. Entonces, dentro de todas estas cosas, la Biblia comienza a decirte, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, todo lo que existe es porque Dios lo creó. Vamos a ver al hebreo, por favor póngame las gráficas. Creó Dios. En el idioma español y en el inglés nosotros escribimos de derecha a izquierda. Es decir, comenzamos por aquí y seguimos por aquí. En el hebreo y en el árabe también, nosotros escribimos de izquierda a derecha. No escribimos de derecha a izquierda. Entonces, ahí usted está viendo ahorita, en español dice, creó Dios. Pero en el hebreo está a mano izquierda de la pantalla de mi lado y sería entonces Elohim Bará. Sería el hebreo. Cuando yo hablo de Bará, yo tengo que comprender que Bará es un verbo único usado para Dios solamente en el hebreo. ¿Por qué es un verbo único usado para Dios solamente? ¿Por qué Bará? Ahí la parte de abajo, Bará no dice Elohim. Eso dice Elohim abajo y la otra dice Bará. Pero ¿por qué es Bará solamente usado para Dios? Porque Bará es crear ex nihilo. ¿Qué quiere decir ex nihilo? Crear de la nada. ¿Entienden? No es que Dios agarró elementos que ya existían y creó. En el hebreo la palabra Bará solamente es utilizada para Dios. Porque Él no fue que creó agarrando el elemento del agua, del fuego, del aire, de la tierra. No. Él creó los elementos y después creó todo. Entonces, en el hebreo la palabra Bará solamente se usa para Dios. Ni ángeles ni nada puede usar Bará. Porque Bará es crear de la nada. No existía nada y la nada creó Dios. Entonces, es muy importante que comprendamos esto. Entonces, eso se explica de Bará. Pero vamos a Elohim. Y Bará, en el hebreo, Bará es una palabra que está en singular, tercera persona. Si yo voy a traducirlo es Él creó. ¿Okay? Él creó. Singular, tercera persona. Pero vamos a la palabra Elohim ahora. Cuando tú vas a la palabra Elohim, la palabra Elohim es la palabra de Dios que se usa para el Dios creador en Génesis. Solamente una peculiaridad con la palabra Elohim. La palabra Elohim no está en singular, está en plural. Interesante, ¿verdad? Entonces, el verbo está en singular, pero la palabra de Dios está en plural. El asunto es que la palabra de Dios nosotros no la traducimos nunca en plural, porque Dios no son varios dioses, es un solo Dios. Pero la acción de Dios en plural está siempre en singular. Es la acción de una persona, de una unidad. Y aquí es donde se empieza a poner la cosa más compleja. Y cuando hablamos nosotros de Elohim, tenemos que traducirlo literalmente, no dioses creó, porque es una mala traducción. Tiene que ser Dios creó. Yo como cristiano y como teólogo cristiano, al leer esto, tengo que comprender que en la creación no fue la acción solamente de Dios Padre, ni la acción solamente de Dios Hijo, la acción solamente del Espíritu Santo, sino que en la Biblia está literalmente presente que la Trinidad o Dios trabajó en la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que vamos a leer. Pero vamos al paralelismo del Nuevo Testamento. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 1, versículos 1 al 2, te presenta nuevamente en el principio, tal como comenzó Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan te dice, en el principio era el verbo. Yo puse la palabra logos entre paréntesis porque en el griego la palabra logos es la traducción que hemos hecho nosotros de verbo. Pero logos en el griego no es verbo. Logos en el griego se traduce literalmente como palabra al español. Sin embargo, el logos no es una palabra sencilla en el griego. ¿Por qué? Porque logos es un concepto filosófico de creación. ¿A qué me refiero con eso? Todo lo que existe por el logos. Los filósofos atenienses, los griegos, en el año 450 aproximadamente, te hablaban acerca del logos, el origen de todo lo que existe. Y ellos te decían que todo existía por un logos, por una palabra, un logos. Entonces, Juan te escribió, en el principio era el logos.
Es decir, antes que todo existiera, el Logos era. Después te dice, y el Logos era con Dios. Y después te dice, y el Logos era Dios. Este era en principio con Dios. Entonces Juan te empieza a decir que el origen de todo lo que existe en el principio estaba con Dios. Era Dios y era antes de que todo comenzara. Y te establece como que si hubieran dos personas distintas, el Logos y Dios. Es lo que Juan te empieza a decir. Pero después te dice que el Logos no era distinto a Dios, sino que era Dios. Y usted lee eso y dice, wow, qué complejo está esto. Porque lo es súper complejo, esto no es fácil de comprender. Pero cuando tú sigues estudiando esto, tú tienes que entender que el Logos, el origen de todo lo que ha existido, es decir, el causal de todo lo que existe, era desde que antes que las cosas existieran. Y te está hablando de alguien en particular. Después del versículo 2 te dice, el Logos era con Dios. La proposición que se usa en griego significa que estaba al mismo nivel de Dios y que estaba no arriba de Dios ni abajo de Dios, sino al lado de Dios. La proposición que se habla en griego es pros. Es la proposición que se usa en griego, pros. Diga conmigo pros. Ya está hablando en griego ya. Qué fácil fue esto, ya habló en griego hoy. Dijo pros. Esa proposición te dice que estaba al nivel de Dios. Y después te dice que Dios era Logos. El origen de todo lo que existe era Dios. Pero cuando tú vas entonces a Juan capítulo 1, versículo 14, te dice quién era el Logos de Dios, o el verbo de Dios. Te dice, y aquel Logos, léalo conmigo. ¿Fue hecho qué? Ya va, písame los frenos. Tú me estás diciendo que en el principio el origen de todas las cosas ya estaba y que cuando llegó el momento el origen de todas las cosas se hizo carne. Carne se hizo. ¿A qué se refiere con eso? Se humanó. Aquí está hablando de Jesús. Entonces te dice, y aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan me está diciendo a mí que Jesús en el principio era coeterno con el Padre. Que en el principio, como te dice en Génesis, en el principio creó Dios la tierra, que Jesús estaba activo en la creación. Me está diciendo que Él fue la palabra o el que hizo la acción junto con el Padre. Y me está diciendo también claramente de que Él era Dios. Y no me está hablando de un Dios con tres personalidades ni con tres roles. Me está hablando de dos personas distintas, iguales en esencia, iguales en naturaleza, pero distintas una de la otra. Entonces, cuando yo leo esto, yo puedo comprender que hay algo interesante que está pasando. Y yo digo, bueno, ¿y el Espíritu Santo dónde entra en todo esto? Regresamos al paralelismo de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 2. Te dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu, ¿de quién? ¿Se movía cómo? Sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando tú vas a Génesis capítulo 2, tú vas a encontrar que, porque las dos palabras que tú usas en hebreo es bujú y tujú. Son dos palabras típicas en el hebreo que están usadas ahí con ese desordenada y vacía. Te habla de bujú y tujú. Y cuando te habla de eso en hebreo, te está diciendo literalmente que el Espíritu Santo se movía sobre todo lo caos que había. Porque esas palabras implican caos. Y adivinen quién trajo orden. El Espíritu Santo trajo orden. Entonces, lo que la Biblia te está diciendo a ti literalmente, tanto en Génesis, mezclado con Juan capítulo 1, esos paralelismos, es que en la creación la Trinidad actúa en común. Quiere decir que el Padre estaba presente, Jesús estaba presente antes de ser humanado y que el Espíritu Santo estaba actuando en la Trinidad, moviéndose sobre la faz de las aguas, en el medio del caos y todas esas cosas. Pero entonces llegamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Y nos encontramos con la acción creativa de Dios de la humanidad. Que de paso, voy a decirle algo. A mí la gente me dice, Dios creó la humanidad en Génesis cuando creó a Adán. No, señores, no puede existir raza humana si no existe una mujer. Métase eso en la cabeza. Ningún hombre se reproduce solito. Los hombres nos reproducimos con mujeres y las mujeres se reproducen con hombres. Entonces la humanidad vino a existir cuando fuimos creados ambos. Lo que ocurre, bueno, había un hombre, pero no la humanidad. Entonces cuando tú vas en Génesis capítulo 1, versículo 26 te dice, entonces dijo Dios, léalo conmigo. Ahora está hablando de hacer. Te está hablando de hacer y te está hablando en pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y aquí se presenta algo interesante, porque para muchos teólogos judíos, como Rashi por lo menos,
te decía él, que era un teólogo judío, de que esto te hablaba de la humildad de Dios. Él te decía que Dios en su humildad llegó e invitó a los ángeles a hacer a los hombres a su imagen y semejanza. Solamente un problema con esto: los ángeles no son creadores. Si los ángeles fueran creadores, nosotros tenemos que adorar a los ángeles también. Entonces, la Biblia te está hablando de hacer, porque Dios es una pluralidad singular. ¿Qué quiere decir eso? Son tres personas distintas una de la otra, que son iguales en esencia y naturaleza. Eso es lo que la Biblia, a mí en mi opinión, te enseña. Entonces te dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, de las aves de los cielos, en la bestia de toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿A qué se refiere a hacer nuestra imagen y semejanza? Todo ser creado que tiene la capacidad de decidir entre lo malo y lo bueno es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles son hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de decir lo que es bueno y malo. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Porque la Biblia te habla a ti de un ángel llamado Lucifer que fue echado fuera del cielo por portarse mal, muy mal. Entonces Dios toma la acción y hace lo que tiene que hacer. Entonces yo quiero que nosotros comprendamos claramente que cuando Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no está hablando que yo tengo 2 piernas, 2 ojos, una nariz, 2 oídos, 10 manos, 10 manos, yo tengo 10 manos, 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, que tengo que usted es gordito, que uno es negrito, que uno es blanquito, que uno es chinito, que uno es calvito, que uno tiene una melena increíble, que otro tiene el pelo rubio, que otro tiene negro, que otro tiene chino, corocho, como quieran decir, que otro tiene liso, o sea, que uno tiene los ojos azules. No es lo que Dios está hablando. Lo que Dios está hablando es la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. La capacidad de saber lo que es moral y lo que no es moral. La capacidad de tomar decisiones. La capacidad de decir: yo voy a hacer esto porque yo quiero hacerlo. Eso es lo que está hablando de imagen y semejanza de Dios. Entonces, con capacidad de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el Padre tiene la capacidad de tomar decisiones por sí mismo moralmente hechas. El Hijo tiene capacidad de tomar decisiones por sí mismo moralmente hechas, y el Espíritu Santo tiene capacidad de tomar decisiones por sí mismo moralmente hechas. Y a veces yo escucho personas que me hablan por lo menos de la creación de la humanidad y te hacen unas teorías así gigantescas y grandísimas. Oye, no pierda el tiempo en eso. Los científicos paran tiempo y hablando el origen de la humanidad. Comenzó con un microscopio en el agua y después llegó y pasó por no sé qué broma, pasó de pececito, después a monito, después el monito se convirtió en esto, empezó a caminar y ¡pum! Salió usted y salí yo. No pierda el tiempo en eso. No pierda el tiempo en eso. Mientras los científicos se vuelven locos buscando el origen de la humanidad, los teólogos cristianos empiezan a sacar teologías también alocadas, como por lo menos es que Dios estaba solo. Necesitaba crear a la humanidad. Dios no estaba solo porque son 3 personas iguales en esencia y naturaleza. No, pero es que Dios en su soledad estaba deprimido, necesitaba crear a gente que nos lo acompañara. Dios no está deprimido porque Dios está lleno de amor. La Biblia dice: Dios es amor, dice la Biblia. Y aparte de ser amor, es el ser más humilde que existe. Porque si Dios fuera un Dios que no fuera lleno de amor ni humildad, tuviéramos un grave problema. Porque una Trinidad todopoderosa como lo es Dios, si no ama, tenemos un problema bien feo, ¿sabes? Un Dios lleno de poder como que nosotros tenemos, que no ama, agárrese bien porque esto va a salir disparado uno estos días. Y no es así. La historia revela que el ser humano, con todo su echado a perder que pueda tener, la fidelidad de Dios sigue actuando porque Él es amor. Eso es que la historia nos revela a nosotros. Entonces, en todo esto, yo te hago esa pregunta: bueno, ¿y dónde veo la Trinidad en todas partes? La Trinidad la ves tú tangiblemente en el bautismo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está siendo bautizado, en Mateo capítulo 3, versículo 16, ocurre lo siguiente, y te dice: y Jesús ya estaba humanado, ya Jesucristo estaba quedando entre nosotros, y fue a bautizarse para dar ejemplo y por obediencia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y aquí es donde podemos ver la Trinidad tangiblemente visible en la Biblia. En una de las partes podemos ver tangiblemente visible a los 3 juntos como uno. Y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. La gente a veces dice: es que es una paloma. No es una paloma, en forma de paloma. Fue la forma visible en que lo vieron, de paloma. Y hubo una voz de los cielos que decía, ahora el Padre habla desde el cielo, y la gente lo escuchó, Juan lo escuchó, lo escucharon varios: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Aquí tú ves la Trinidad actuando. Cuando Cristo manda a bautizar, Él no manda a bautizar en el nombre de Jesús. Él dice, y así discípulos bautizándolo en el nombre Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? ¿Yo lo dije? No, lo dijo Jesús. Jesucristo mismo habló de la Trinidad. Al decirnos a nosotros que como cristianos tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está confuso, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, está súper confuso. Está todo el mundo perdido aquí. El único que está entendiendo somos algunos cuantos. ¿O me estoy explicando bien? Más o menos, ok. Entonces el asunto es que hay una gráfica que para mí como teólogo, cuando yo doy clases de teología, yo utilizo mucho esta gráfica. Tengo mis razones por las cuales las utilizo. Porque esta gráfica te habla a ti sobre Dios. Si tú ves la gráfica, en el centro te aparece Dios en el centro. Pero vas a encontrar un triángulo. Usamos un triángulo porque en un triángulo es 3 líneas. Cada línea es distinta una de la otra, pero no existe un triángulo si no están las líneas. Si una línea llega a faltar, automáticamente no es un triángulo. Entonces hacemos un triángulo, porque un triángulo no son 2 líneas solas, ni una línea sola. Para que haya un triángulo necesitas 3 líneas. Entonces usamos un triángulo, pero en el centro ponemos el círculo, ¿verdad? Entonces te dice, el Hijo no es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre no es el Espíritu Santo. Son 3 personas distintas, iguales en esencia y naturaleza, pero el Espíritu es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. A mí esta gráfica me encanta utilizarla siempre que doy teología, porque es una forma sencilla de explicar todo lo que estoy hablando yo ahorita, que es bastante complicado. Y te permite comprender el concepto que estoy diciendo. Esta gráfica no es una gráfica nueva, es una gráfica muy antigua que la iglesia ha usado por muchos años. Entonces, pero cuando tú vas a Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, es lo que nosotros conocemos en el hebreo como Shema, que sería el oír o el escuchar, y en hebreo la palabra escuchar implica literalmente obedecer. Tú no escuchas y no obedeces. Lo mismo en el griego, akouo, yo escucho en el griego, akouo, que también implica lo que es escuchar para obedecer. En el español es que nosotros escuchamos y no obedecemos, pero en el hebreo y en el griego tú escuchas para obedecer. El Shema o el escucha te dice, oye Israel, el Señor, las letras transliteradas del nombre impronunciable de Dios, que es una Y, una H, una W, una H. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces la Biblia no te habla a ti de 3 dioses. No te habla de 3 dioses. Ni te habla de un Dios en múltiples roles. La Biblia te habla a ti de 3 personas distintas, iguales en esencia y naturaleza. Jesús es uno de los casos más interesantes porque Jesucristo se humanó. Y al humanarse, Él adoptó la naturaleza humana. Lo hablé la semana pasada. Y se anonadó, dice en Filipenses capítulo 2, se anonadó, es decir, Él puso su naturaleza divina y se sujetó a su naturaleza humana para morir por nosotros en la cruz. Porque tú no puedes matar a Dios en la cruz, pero a Dios humanado sí lo puedes matar, lo hizo a través de Jesús. Entonces, lo que ocurre aquí es bien interesante, porque Jesucristo te dice también en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Hablando acerca de la unidad perfecta de Dios. Pero después en Hechos capítulo 5, y esto lo hablé cuando estábamos hablando de la serie del libro de Hechos, versículos 3 al 4, te habla de un hombre llamado Ananías y su esposa llamada Zafira, que querían manipular las cosas dentro de la iglesia. Y en aquella época la gente vendía sus heredades o sus propiedades y te da el dinero entero, y ellos querían hacerlo para tener honor y honra. Y lo que ocurre es esto en este texto, porque Ananías vende la heredad y no da toda la parte, pero dice yo di toda la parte. Y esto es lo que ocurre. Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Léelo en voz alta. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y sus trajeses del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Léelo conmigo. No has mentido a los hombres. Entonces Pedro le dice a Zafira, le mentiste al Espíritu Santo, le mentiste a Dios. Entonces en la Biblia no hay una competencia de Jesucristo diciendo yo soy Dios, tú no. O sea, en la Biblia hay una unidad perfecta de 3 personas trabajando para la salvación de la humanidad. Entonces dentro de esto yo tengo que preguntarme, ¿y para qué me sirve a mí esto? Este hombre tiene literalmente 25 minutos hablándome a mí de todo esto. Yo no entiendo una papa. Está hablando en francés, en alemán y en ruso. Y yo lo que hablo es puro español y todavía no lo sé ni hablar bien. Y este hombre literalmente habla de una cosa que no tiene sentido alguna. ¿De qué me sirve esto?
Déjame decirte que la única generación que no le ha importado el concepto de la Trinidad o de quién es Dios es esta generación. Todas las generaciones existentes antes de nuestra generación han peleado por este concepto. Porque nuestra generación tiene la tendencia de pensar de que el mundo gira alrededor de nosotros. Entonces, si es importante, en primer lugar, porque el mundo no gira alrededor de nosotros, el mundo gira alrededor de Dios, y de todo lo que Él hace, y todo lo que existe gira alrededor de Dios. Y nuestra generación tiene que comprender varias cosas. Número uno, que la Trinidad muestra el amor de Dios y su obra de salvación. La Trinidad nos muestra que a Dios tú sí le importas, que Dios te conoce por tu nombre y que en la cruz del Calvario Dios mostró su amor con nosotros, que Jesús murió por nosotros aun cuando Moisés y tú eran pecadores. La Trinidad me muestra a mí en lo que es trabajar en comunión. La Trinidad me muestra a mí en la importancia de amar con humildad. Porque es una cosa, nosotros a veces, nosotros somos cristianos y tenemos una lucha con amar a nuestro prójimo todo el tiempo. Yo no conozco el primer cristiano que no le cueste amar a su prójimo. Amén. Nos cuesta amar y más si el prójimo es fastidioso, Si el prójimo es como una... Y dale. Es como que, Dios mío, mátalo, Padre, por favor. Hazlo rápido, Señor, para que yo no sufra. De una vez recoge todo ese desastre de sangre, porque ves que yo no quiero limpiar eso también. Pero la Trinidad me muestra a mí un amor puro. Y la Trinidad me muestra a mí una unidad. Mira, nosotros los cristianos estamos divididos con nuestras esposas, los hombres, y las esposas con nuestros esposos. Estamos divididos con nuestros hijos. Estamos divididos en las iglesias. Dios mío, las iglesias ¿cómo están divididas a veces? Estamos divididos en nuestra comunidad. Los países están divididos. Vean los Estados Unidos, republicanos y demócratas. Aquí no hay más nada. Esto es una división increíble. Estamos divididos en colores y tipo de pelo, tipo de cosas. Estamos divididos por cosas que no tienen sentido alguno. Es lo que nosotros hacemos, nos dividimos para todo. División por todo. Críticas por todo. En la Trinidad eso no pasa. Entonces yo tengo que hacerme la pregunta: ¿cómo la Trinidad me refleja a mí cuando amo como Cristo lo hizo? O sea, ¿cómo la Trinidad me refleja a mí en hacerlo cuando amo como Cristo lo hizo? ¿Por qué? Porque yo no veo al Padre diciéndole a Jesucristo: yo soy superior que tú no eres tan bueno como yo puedo hacer las cosas mejor. Yo no veo a Jesucristo diciendo al Padre: tú sabes cómo es la cosa, aquí el que murió en la cruz soy yo, chico. Ok, vale, así que quédate tranquilo, el que murió en la cruz fue yo. Tú no sabes lo que está en un clavo aquí en la mano, ¿vale? Yo no veo al Espíritu Santo diciéndole: ¿qué le pasa a ustedes dos? Yo soy el que escudriño todas las cosas. Como dice la Biblia, que el Espíritu Santo escudriña hasta lo más íntimo de Dios. O sea, tú no ves una pelea constante entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Como es en nuestras casas a veces, o en los lugares donde estamos, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Todo el mundo todo el tiempo anda peleando, especialmente por querer ser el primero y el mayor. En la Trinidad no hay una cuestión de que yo soy mayor. Jesucristo dijo: el Padre es mayor que yo. ¿Por qué? Porque estaba humanado. Porque estaba en cuerpo humano. Estaba en carne humana. Podían matarlo. Tenía que ir al baño a ser número 1 y número 2. A los que son buenos entendedores saben lo que es número 1 y número 2. A los que no, pues saben, inventen el número 3. No me meto en eso. Tenía que dormir, tenía que comer. El Padre era... Él decía: el Padre es mayor que yo. Claro, porque el Padre no está en forma humana. Jesús está en forma humana. Entonces lo que ocurre es que en la Trinidad yo no veo al Hijo diciendo al Padre: yo soy mejor que tú. No. Yo veo a Jesucristo diciendo: mi Padre me envió. Yo veo al Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo veo a Jesucristo diciendo: les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Yo veo una perfecta humildad, un amor lleno de humildad. Yo no veo un amor arrogante. No existe amor arrogante. Yo no veo en la Trinidad un conflicto interno cayéndose a golpes diciendo: yo quiero ser el líder, o yo quiero ser el que manda, o aquí mando yo, a mí no me gusta. O sea, yo no veo eso. Yo veo una perfecta armonía de amor humilde. Y al Hijo me sujeto en forma humana. Y al Espíritu Santo revelo la obra del Hijo. Y al Padre
amo al Hijo, lo envío. Yo veo una perfecta unidad y una unidad que es especial. En Mateo capítulo 26, versículos 38 y 39, Jesucristo habla sobre esto. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro llorando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí tú ves a Jesucristo hablando al Padre, diciéndole: viejito, si puedes, pasa de mí esta copa, pero yo me sujeto en esta forma corporal, yo me sujeto, porque los amo a ellos también. El amor en la Trinidad es desinteresado. Hay gente que ama en base a la cuenta bancaria que tú tienes. Hay gente que ama en base a la influencia que tú tienes. En la Trinidad no existe eso. En la Trinidad el amor es humildemente puro, porque Dios es amor. Y el perfecto amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Entonces, la Trinidad me ayuda a mí a comprender la importancia de vivir en el amor de Dios. La segunda cosa es, refleja la Trinidad cuando unificas en Cristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo trabajan en perfecta armonía. La iglesia, mis hermanos, es llamada a trabajar en perfecta armonía. Óigame muy bien, los que son chismosos. Los chismes no ocurren cuando se ama y cuando hay armonía, de unidad. Ahora muy bien los que buscan posiciones. Los que quieren servir a Dios, no les importan las posiciones, sino les importa la unidad y el amor en humildad. Óyeme muy bien, los que todos los critican. En el amor, cuando se critica, se está entrando en una pérdida de amor. Y no puede haber unidad cuando todo es una crítica. Trae conflicto. Y si en tu matrimonio esto está pasando, va a haber conflicto. Si está pasando con tus hijos, va a haber conflicto. Si está pasando en tu trabajo, va a haber conflicto. Si está pasando en el país, es conflicto. Por eso que me quiebra cada vez que yo veo una elección presidencial y veo los debates. Dios mío, eso es horrible. Eso parecen dos caimanes, dos cocodrilos mordiéndose la cabeza uno con el otro. Así no es como funciona Dios. Y tú vas a ver eso en Juan capítulo 17, versículos 20 a 23. Jesucristo dijo: mas no ruego solamente por estos, por los que estaban con él, sino también los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos. Tú y yo, creer por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces la Trinidad nos lleva a nosotros a ser unos con Él, con Dios, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que todo los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces, la iglesia es llamada a vivir en perfecta unidad basada en la Trinidad de Dios. Eso es lo que la iglesia es llamada a Jesús. Porque Jesús nos une en sí mismo como la Trinidad está unida perfectamente. Entonces la Trinidad sí es importante porque me refleja que nosotros podemos trabajar en unidad, aunque seamos muchos, siendo uno solo cuerpo. Entonces, ¿qué otra manera me sirve a mí la Trinidad como teólogo y como persona práctica? Refleja la Trinidad cuando seamos enviados por Cristo. Me encanta lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero entonces Jesucristo dice en Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y finalmente yo quiero que comprendamos que la iglesia es enviada y empoderada por la Trinidad. Nosotros vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y termino con este texto bíblico, Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, léelo conmigo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios amó al mundo de tal manera
que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz del Calvario dio su vida, al tercer día resucitó, estuvo entre nosotros, ascendió al cielo y viene de nuevo en su segunda venida. Pero la palabra dice también que él envió a su Espíritu Santo para no dejarnos solos, que fuera el Consolador que estuviera con nosotros en el proceso. Entonces toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas distintas que son iguales en esencia y naturaleza, toda la Trinidad trabaja y ha hecho todo lo posible para que tú conozcas la obra redentora de Jesús que el Padre envió, y el Espíritu Santo te convence de pecado. Este es el cristianismo, es el evangelio, es la palabra de Dios, es lo que la Biblia nos enseña. Quiero invitarte a estar en pie en esta tarde. Quiero invitar a los compañeros de oración. Por favor, pasen al frente todos los compañeros de oración. Si tú eres compañero de oración, te invito a que pases al frente y te pongas aquí para orar. Estas personas están orando constantemente por la iglesia. Su función es hacer guerra espiritual en oración por la iglesia. Eso es lo que ellos hacen. Constantemente están orando por necesidades, por peticiones de oración, sean lo difícil que sea, ellos están siempre clamando. Yo quiero invitarte a que si tú tienes necesidad hoy, que nos dejes orar por ti. El altar está abierto. Pero también me gustaría invitarte que si tú hoy has comprendido que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario porque el Padre lo envió, y que el Espíritu Santo está para caminar contigo hasta el día que te mueras, para caminar con Jesús, yo hoy quiero invitarte a que tú sepas de que el Señor quiere hacerte parte de su familia. Por eso que Cristo murió en la cruz del Calvario. Si hay alguien aquí que quiera recibir a Jesucristo como Salvador, yo quiero invitarte a que hagas esta oración sencilla conmigo. La oración lo que es un acto de fe que refleja que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y tú aceptas esa obra redentora. Me gustaría invitarte también a que si estás aquí, que inclines tu cabeza y cierres tus ojos. Todo el que esté aquí, por favor, incline su cabeza y cierre sus ojos. Si lo estás viendo en línea y quieres hacer esta simple oración, haz esta oración conmigo. Una oración sencilla, hazla conmigo. Si quieres recibir a Jesús, haz esta oración conmigo sencillamente. Señor Jesús, te entrego mi vida. Gracias, Padre, por enviar al Hijo. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz del Calvario. Y gracias, Espíritu Santo, por revelarme a Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Perdona mis pecados. Cúbreme con tu Espíritu Santo y te declaro hoy mi Salvador públicamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.